Comienzo de nuevo. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Desde la Delegación de Estepona estamos intentando organizar algunas jornadas que tengan que ver con la protección de los mayores vulnerables en distintos ámbitos. Hoy vamos a tratar el tema de la problemática práctica que se suscita con tantísima frecuencia en relación con la atención de las necesidades de las personas, de los adultos con discapacidad. Yo tuve la suerte en su día de tener como profesora al ponente de hoy, a don Cristóbal Fábrega Ruiz, que fue profesor en el curso de experto de protección de discapacidad de mayores vulnerables en la Universidad de Málaga. Lamentablemente el curso pues, no se repitió porque no hubo mucha demanda, siendo el tema tan interesante como es. Pero bueno, fue mi profesor y claro, cuando planteamos este tema desde la delegación de Estepona, pues vimos que teníamos que contar con él porque necesitábamos un ponente muy estudioso, de largo recorrido en esta materia. Voy a casi leer el currículum porque es bastante largo y no me lo he estudiado. Cristóbal Fábrega Ruiz es licenciado en Derecho. Bueno, primero él va a hacer la exposición como solemos hacer en las webinars y a través del chat podéis formular las preguntas que se planteen al final, ¿vale? A través del chat vamos con las preguntas, ¿no? Sí, el chat, quien quiera hacer preguntas las hace en el chat y al final de tu exposición... Me lo decís vosotros. Al final de la exposición yo no me preocupo por el leyendo. chat. Es que yo luego me preocupo por el chat y voy... Estoy ¿Ah, sí? Pues despreocúpate, vale. yo creo que si te parece bien a ti, salvo que tú digas otra cosa, haces tu exposición y al final vamos leyendo las preguntas. Lo Si que te gusta de queráis, a otra mí no me manera, importa que vayamos avanzando también. O sea, que tú si ves ¿sí? alguna pregunta podéis pasándomela y no hay Te ningún puedo problema. Yo interrumpir. voy Vale, adaptándome a las necesidades del público. perfecto. Bueno, pues Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Ingresó en 1988 en la carrera fiscal, desde 1990 es fiscal en Jaén. Pertenece también a la carrera judicial, pero está en excedencia. Desde 1995 es miembro de la sección de protección a las personas con discapacidad, siendo actualmente delegado de Civil, de protección de personas con discapacidad y apoyos y de consumo en la Fiscalía de Jaén. Es también delegado del fiscal de sala de extranjería en la Fiscalía de Jaén. Ha sido profesor asociado de Derecho Civil en la Universidad de Jaén durante 22 años y profesor visitante de la Escuela Judicial de Barcelona. Es también profesor en la formación de fiscales en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid. Es doctor en Derecho por la Universidad de Jaén, miembro, entre otras instituciones, del Foro Andaluz de Investigación sobre el Bienestar Mental, la Red Internacional para el Desarrollo de los Adultos Mayores, la Fundación Aging Lab, el Instituto Universitario para el Desarrollo del Derecho de Familia en España, IDADFE, el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y diversos grupos universitarios de investigación. Colabora además con entidades dedicadas al mundo de la discapacidad como la Fundación Aequitas, del Notariado y la Fundación Jienense de Tutela. Además, ha participado y participa aún como profesor en diversos másteres y cursos de posgrado sobre discapacidad y extranjería, habiendo impartido casi 300 conferencias a lo largo de España e Iberoamérica. Asimismo, es autor de alrededor un centenar de publicaciones, entre libros y artículos, sobre todo en materia de extranjería y derecho de familia, y en concreto en protección de menores, con una especial dedicación a los menores inmigrantes no acompañados y a personas con discapacidad. Ha sido además coordinador del módulo de civil de formación inicial para fiscales en varias promociones, así como profesor de dicho módulo en otras tantas promociones. Como vemos, tenemos un ponente de amplia experiencia, de gran bagaje y recorrido tanto como en el ejercicio como fiscal, como docente y en la investigación jurídica. Así que sin más, le agradezco infinitamente que esté hoy aquí con nosotros para compartir un poquito de lo muchísimo que sabe y le cedo la palabra. Gracias, Cristóbal. Buenas, gracias a ti, María del Mar. En primer lugar, agradecer a la Abogacía de Málaga, a través de su delegación de Estepona, que se haya planteado el llevar adelante esta jornada para hablar sobre los problemas que se dan con los adultos mayores y además con la nueva ley 821, que está creando una gran necesidad de formación en la abogacía. En primer lugar, una precisión: la Fundación Jienense de Tutela ya no se llama Fundación Jienense de Tutela, sino Fundación Jienense de Apoyos Judiciales, precisamente con arreglo a la nueva filosofía de la ley 8/21.
Y también quiero hacer una reflexión sobre algo que ha dicho María del Mar. Estos cursos no tenían una gran atracción para las personas letradas. Los temas relativos a la protección de personas mayores y personas con discapacidad se veían también dentro de la Fiscalía como algo que no tenía mucho que ver con el derecho, que tenía que ver más con, muchas veces nos han dicho, tú lo que eres un asistente social, un trabajador social, con todos los respetos para los trabajadores y las trabajadoras sociales. Y no había una intención, un deseo por parte de los letrados de aprender estos temas que al final en los despachos suponían una pequeña faceta del trabajo del abogado, ¿no? Generalmente abogados generalistas o abogados especializados incluso en derecho de familia. Tras la ley 8/21 ha dado lugar, ha habido un boom, una fuerte explosión de estos temas. De hecho, creo que, bueno, yo participo en un curso virtual que lleva ya por 5 ediciones del Consejo General de la Abogacía y que además siempre tiene lista de espera. Siempre tiene lista de espera. Es muy difícil entrar en esos cursos porque hay una petición tremenda a raíz de entrada en vigor del 8/21, de la que vamos a hablar algo, porque hay que hablar algo de esta ley, no solamente en relación a la guarda de hecho, que es el tema que a mí me va a ocupar, sino incluso dentro de su filosofía y dentro de su planteamiento. Yo siempre que hago este tipo de charlas, digo siempre lo mismo, les voy a dar una buena noticia y les voy a dar una mala noticia. La buena noticia, las cosas son más fáciles de lo que parecen. El trabajo, no solamente que la ley y la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad haya supuesto una declaración de derechos humanos de esas personas que estaban un poco excluidas de nuestra vida social, sino que va o crea una serie de instrumentos en el que, con lo que es más fácil trabajar, aunque no lo parezca cuando uno se lee la ley. Cuando un abogado, un jurista, no digamos una persona que no sepa derecho, se pone a leer la ley, entra un poco en un terreno movedizo, es una arena movediza, puesto que cambia muchos de los principios fundamentales en los que hemos planteado. Quiero deciros, antes de seguir, me voy a permitir que os tutee, porque somos compañeros, soy hijo de abogado, soy hermana de abogada, ahora no ejerciente, y he participado en muchos foros formando abogados y me siento muy cercano a la abogacía. La abogacía de Málaga además ha contado conmigo en sus congresos en varias ocasiones, con lo cual me siento también muy unido al Colegio de Abogados de Málaga, con el que siempre he tenido un gran cariño, ya desde que empecé a trabajar con ellos en temas de extranjería y posteriormente en temas de personas con discapacidad y en temas de personas mayores. Entonces me voy a permitir que os tutee. También quiero deciros que, aunque me ha dicho María del Mar que bueno, que vamos a hacer las cosas a través del chat, a mí me interesa más el feedback que vosotros me podéis dar de los problemas que se os van planteando, y a veces eso me facilita mucho la labor. Yo he estado 22 años, como ya se ha dicho, dando clases en la universidad, y por lo tanto no me importa que me interrumpan haciéndome preguntas, planteándome cuestiones, y vamos avanzando con ello sin perjuicio de lo que yo vaya a ir diciendo. La ley 8/21 ya os he dicho que tiene una buena noticia, que es esta, y que la vais a ver cuando vayamos, a pesar de los problemas que hay, que vienen de la mala noticia. La mala noticia es que tenemos que cambiarnos el chip. Tenemos que cambiar el acercamiento que hacemos a las personas con discapacidad. Hasta ahora estábamos acostumbrados a lo que primero fue el proceso de incapacitación, luego la modificación de la capacidad con la tutela, la curatela, todo este tipo de instituciones a las que estábamos acostumbrados a trabajar, aunque la formación que teníamos era muy limitada, puesto que si recordáis, cuando estudiábamos Derecho, por lo menos así lo estudié yo y luego lo he explicado también en esa cuestión, teníamos en Derecho Civil 1, que llamaban entonces, o Derecho de la Persona, que llamaron después, teníamos un tema sobre el tema de la modificación de la capacidad, y luego en Derecho de Familia teníamos un tema sobre la tutela, la curatela, es decir, estas medidas de protección, que además se compartían entonces con lo que eran llamados menores,
que yo prefiero hablar de niños, niñas y adolescentes, siguiendo la tradición latinoamericana. Esto hace que nos encontremos en una situación muy compleja y muy complicada. Hay un amigo mío, un gran fiscal, muy especialista, más especialista que yo y que sabe más que yo de estas materias, Fernando Santos, fiscal de Córdoba, que decía que cuando los alumnos salíamos de Derecho Civil había dos cosas que nos habíamos aprendido y eran las únicas que quedaban en nuestro pozo. Por un lado, era la famosa diferencia entre personalidad jurídica y capacidad de obrar, que establecía esa división que costó mucho trabajo a Federico de Castro buscando la seguridad jurídica llevarlo a cabo, y por otro lado la famosa división entre bienes muebles e inmuebles en la que introducíamos los semovientes, aquellos que se movían por sí mismos. Dice, ahora esos dos pilares han desaparecido. Por un lado, ya no existe personas sin capacidad de obrar, no existe esa diferencia que estableció Federico de Castro, que estará removiéndose en su tumba, buscando la seguridad jurídica, puesto que la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, nos dice que todas las personas, con independencia de sus condiciones también de discapacidad, tienen capacidad de obrar en igualdad de condiciones con todas las demás. Y en segundo lugar, en el caso de los semovientes, sabemos que ahora hay una ley que establece que los animales ya no son cosas, sino que son seres sintientes y por lo tanto también ese recuerdo ya tenemos también que replanteárnoslo. Hace poco leía un debate entre jueces de familia si ellos tenían que decidir cuando no había ninguna crisis matrimonial, no había temas de hijos y temas de divorcio, sobre todo en uniones extramatrimoniales, si ellos tenían que decidir, los juzgados de familia, en su jurisdicción especializada, lo que ocurría con la mascota familiar. Y había opiniones para todos los gustos, puesto que el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil ya establece la necesidad de que en los procedimientos de crisis matrimoniales se estableciera lo relativo a la mascota de la familia. Régimen de visita, gastos, cómo lo hacíamos y tal. Bien. Y decían, bueno, vamos, esto sí, si hay un crisis matrimonial, la ley nos impone que lo resolvamos en ella. Pero ¿y si no hay realmente una situación de crisis matrimonial y tenemos, por ejemplo, una demanda en la que solamente se establece qué va a ocurrir con el perrito, con el gatito o con el pajarito? Hay quien dice, bueno, esto no tiene sentido que lo vean los juzgados de familia, y otros que decían, no, que la ley establece que tiene que verlo los juzgados de familia. Es decir, que ha habido un cambio importante, una situación importante en esta materia. La Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, que hemos tardado casi 13 años y no hemos terminado porque todavía tenemos todo el tema de los ingresos involuntarios pendientes, ha tardado 13 años, lo cual demuestra su dificultad. Ha tardado nada menos que 13 años en llevarse a cabo y modificar el derecho privado. Bueno, pues la Convención nos dice dos cosas básicas que tenemos que tener claras desde el principio, que son que todas las personas tienen capacidad jurídica y que lo que ocurre es que determinadas personas vamos a tener que darles una serie de apoyos que llevan aparejada una salvaguarda. Hay quien dice, yo recuerdo un compañero vuestro que era abogado de una asociación de enfermos de Alzheimer que decían, hemos dejado a los ancianos desamparados con la nueva ley. No es cierto. No es cierto que se hayan dejado desamparados. Lo que pasa es que hay que entender la nueva ley desde patrones de la nueva ley, no entenderlo desde los patrones clásicos de modificación de la capacidad, de nombramiento de tutor, que actúa como representante de la persona que tenía la capacidad modificada. Y la Convención rehúye cualquier planteamiento de carácter representativo. De hecho, cuando hablamos de las distintas figuras que van a llevar a cabo esa protección, ese apoyo, se habla de la curatela. Yo hubiera preferido otro nombre para no crear confusión, pero la curatela tiene un carácter asistencial. Lo tenía antes y lo tiene ahora. Y solamente en casos muy extremos podríamos entrar o podía el juez establecer una curatela de carácter representativo con determinados elementos de representación. Luego, todo el sistema que teníamos montado con respecto a la tutela, que sigue existiendo para los menores, con respecto a las personas con discapacidad, tenemos que sacarlo de nuestra cabeza.
tenemos que empezar a trabajar desde otros patrones y desde otras situaciones. Yo voy a establecer, como hago siempre que me dirijo a abogados, voy a establecer mi exposición en varias partes. En primer lugar, quiero poner en valor y quiero poner claro, porque hay veces, hay cosas que no se tienen claro ni siquiera muchas veces dentro de la propia carrera fiscal, la carrera judicial, la abogacía y no digamos la sociedad en general, que es la función tuitiva que realiza el Ministerio Fiscal, que todos lo concebimos como una institución de carácter fundamentalmente penalista. Indudablemente el Ministerio Fiscal es un instrumento de la política criminal del Estado y como tal, pues interviene, como todos sabemos, en los procedimientos penales. Pero nos olvidamos de una parte muy importante del Ministerio Fiscal, que además ha salido ahora con el tema, todo el tema del coronavirus, ha salido a la luz de una manera bestial con todo lo que ocurría en las residencias. Nosotros tenemos la satisfacción de que muchas residencias nos han dicho cuando ha pasado todo, gracias a Dios que estabais ahí. Porque si no hubierais estado ahí, hubiéramos estado solos. Las administraciones nos respondían y esa labor tuitiva, ese descubrimiento de la labor tuitiva del fiscal, es importante ponerla en valor. Es decir, que esta función tuitiva no es nueva. Si vamos al artículo 124 de la Constitución, vemos que el término penal no aparece en ningún lado cuando habla del Ministerio Fiscal. Y además, esta institución viene de la Edad Media, ¿vale? Creo, y hablo de memoria, que fue un régimen de León a raíz, alrededor de 1430 y poco, el que ya estableció la existencia de la figura de los personeros del rey, que son nuestros antecedentes en el derecho español más remoto, para la defensa de viudas, huérfanos y menesterosos. ¿Por qué? Todos podemos recordar esas películas de caballeros que defendían a las damas, le ponían un pañuelo, iban allí, y cuando alguien insultaba a una dama la defendía con lanza y tal y cual. Pero el rey de León se dio cuenta de que había gente que no tenía la posibilidad de acceder a un paladín, a un caballero que protegiera su honor, que protegiera sus derechos, que lo estableciera, tratara de proteger a esas personas que se encontraban en los sectores más vulnerables de la sociedad. Como el rey no puede ser juez y parte al mismo tiempo, creó un cuerpo independiente, un cuerpo que estaba fuera, que eran las personas del rey, que eran los que defendían a estas personas vulnerables. Ahí está la raigambre de este Ministerio Fiscal español, que durante toda su historia ha sido protector de sectores vulnerables. Y entonces es importante que eso lo tengamos muy claro. El fiscal o el cuerpo del Ministerio Fiscal es penalista, si es cierto. De hecho, hay países que tienen dividido en dos ramas la carrera fiscal, unos que son la defensa pública y otro que es la procuraduría o la acusación pública, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y tenían esa doble vertiente. En España no, en España los fiscales tenemos las dos vertientes dentro de nuestra estructura a través de los elementos del reparto de trabajo. Y en el reparto de trabajo, lo que se dio cuenta Dolores Delgado cuando era fiscal de sala, fiscal general del Estado, a raíz precisamente de toda la crisis de las residencias, se dio cuenta que el Ministerio Fiscal en estas materias no penales atendía un 30% de su trabajo. Y que ese 30% en una carrera que no llega a los 3.000 miembros, los 3.000 integrantes, se realizaba aproximadamente por 150 a 200 fiscales. Había una desproporción clara, y hay una desproporción clara, entre estas materias. Eso viene sobrecarga de trabajo, viene lo que mi primer jefe, los flecos. No, aquí lo importante es el tema penal y lo demás son flecos. Vamos a ver quién lo hace, pero por la ética de la real gana. ¿Quién se ofrece voluntario a esto para, además de su trabajo normal, podemos decirlo así, realizar este tipo de trabajo? En esas condiciones, lógicamente, era muy difícil, o es muy difícil llevar adelante el tema, ¿no? Gracias a Dios, el Ministerio Fiscal ha salido adelante y yo voy ahora, digo por si queréis tomar nota,
En la página www.fiscal.es tenéis en fiscales especialistas, en áreas especializadas, tenéis una página dedicada a la protección de personas con discapacidad y mayores, donde veréis la gran cantidad de documentación que está llevando adelante ahora la Fiscalía de Sala de Personas con Discapacidad, llevada por María José Segarra, una persona de una altura intelectual y de una sensibilidad tremenda. Recordar que fue fiscal general del Estado, para que veáis que hay un nivel importante, y que está trabajando por llevar adelante toda esta materia de protección de personas mayores. Además, ahí encontraréis un documento que os interesará mucho, que es el manual de buenas prácticas de las secciones de protección de personas con discapacidad y mayores, que es el único documento de la Fiscalía General del Estado que ha ido de abajo arriba. La Fiscalía General del Estado, el Ministerio Fiscal, una institución jerárquica que viene de arriba abajo. Arriba dicen lo que hay que hacer y lo de abajo, pues más o menos hacemos lo que nos toca. Pero este documento fue de abajo arriba. Fueron los fiscales que estaban trabajando en el día a día los que llevaron adelante ese documento, que lo podía encontrar ahí entre otros, y que luego fue aceptado como documento propio por la Fiscalía General del Estado. Es decir, que ha habido una labor importante e interesante en esta materia. El segundo apartado del que queremos hablar, ya hemos hablado un poco de lo que es la convención, podemos hablar mucho más. El segundo apartado del que queremos hablar, he dicho que es el poner en valor al Ministerio Fiscal, para que todos lo tengamos muy claro, y fiscales en todas las provincias de España dedicados a esta materia y que están ahí para verlo, para asistir. El primer capítulo de ese manual de buenas prácticas es una fiscalía de puertas abiertas. Tiene que ser una fiscalía de puertas abiertas. En la página esta que os digo, pues tenéis un correo electrónico para escribir a la Fiscalía de Sala por las cuestiones que se os presenten, el desconocimiento de derechos de personas mayores, y ella lo va a remitir al fiscal que se encuentre en cada provincia, que será el que se pondrá en contacto con vosotros para llevar adelante todas estas cuestiones, sin perjuicio de que las puertas de la Fiscalía están abiertas. En unos casos, cita previa, fiscalías más grandes llevaban otras materias, en otros casos simplemente por aparecer por fiscalía y decir yo quiero hablar con el fiscal de mayores, que dicen algunos, o con el fiscal que lleva la protección de las personas con discapacidad. Es decir, eso lo dejo ahí para que sepáis que siempre vais a tener ahí un referente, una situación, sin perjuicio de que yo al final, espero que no se me olvide, os deje también mi correo electrónico por si tenéis alguna duda y deseáis consultar alguna cosa conmigo en particular. A mí me han dicho que hable de la guarda de hecho y de los problemas que plantea la guarda de hecho. Y bueno, para mí es una auténtica satisfacción, porque yo lo primero que empecé a estudiar en materia de discapacidad, aparte del trabajo de cada día, era precisamente la potencialidad de la guarda de hecho para atender a las personas con discapacidad y a los mayores. En aquel momento estaban regulados por el artículo 303 y 304 y siguientes del Código Civil, y cuando tú ibas a un juez y le hablabas de la guarda de hecho, digo desde el punto de vista del fiscal, pues los jueces ponían una media sonrisa y te preguntaban, ¿y eso qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Dónde está eso? Y yo le decía siempre, ¿está en el Código Civil? Dice, sí, en el Código Civil, ¿pero esto qué es? Y yo creé el argumento de los artículos pendientes. Digo, vamos a ver, el Código Civil, todos sus artículos tienen validez. No hay artículos pendientes, artículos decorativos, en la que se incluía el 158 del Código Civil, en que se incluían los artículos de la guarda de hecho. Los pendientes son para que las mujeres generalmente embellecen su cara, se ponen unos pendientes que esté acorde con su fisonomía de su rostro como forma de realce. Ahora muchos hombres también utilizan los pendientes, pero el Código Civil no tiene pendientes. El Código Civil tiene artículos que deben utilizarse. Estos artículos 303 y 304 han sido superados por los artículos que establecen la guarda de hecho en la nueva ley 8/21 y también en algunas
leyes autonómicas, como fue el Código de Familia de Cataluña, que ya le dio una regulación un poquito más amplia para llevar a cabo todo el trabajo que se realizaba. Porque además, la mayor parte de las personas de este país que tienen problemas de discapacidad, y no digamos los mayores, están siendo atendidos por guardadores de hecho. Hasta que llegó la ley de dependencia, la gente cuidaba de sus padres, actuaban dentro del trabajo de sus padres y actuaban como guardadores de hecho. Eso creaba ya una serie de problemas. Bueno, vamos a ver, ¿y esto cómo se come? ¿Y quién nombra al guardador de hecho? Pues mire usted, nadie. El guardador de hecho existe. Es un hecho social. No sé si recordáis cuando estudiasteis Derecho de Familia que decían que el derecho de familia tenía un contenido ético, que significaba que cogía instituciones de la realidad y las regulaba jurídicamente. El matrimonio, la relación de pareja, las relaciones de padre e hijo. Nadie se plantea, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Lo crea un juez? No, no lo crea un juez. Eso es algo que está en la sociedad. La gente se empareja, la gente tiene hijos, la gente cuida de su hijo. Y el derecho lo que hace es reconocer esa realidad y regularla para evitar los conflictos que se pueden dar. Incluso hay quien dice, y yo soy de esa opinión, que cuando el derecho entra por la puerta, el amor, la familia sale por la ventana. Es decir, que por eso soy un gran apasionado de la mediación, de resolver los conflictos dentro de la de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Vamos a regular lo que va a pasar con nuestra relación, puesto que tenemos hijos comunes, puesto que tenemos bienes comunes desde el futuro, pero no que nos lo haga un tercero, que es lo que ocurre en España. Al final el juez es el que toma la decisión, incluso muchas veces que no es la más conveniente para la familia. El juez entra con su cacharrería y dice, venga, y entramos en una situación de derecho de familia tremendamente conflictiva, tremendamente judicializada, como ocurría también con el caso de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Bien, yo creo que hay que buscar otro sistema, hay que buscar otra fórmula de llevar adelante eso. Y la guarda de hecho a mí se me presentaba como una verdadera solución que estaba ahí y que usábamos poco. Yo digo que la guarda de hecho era la Cenicienta del derecho. Se dedicaba a limpiar las chimeneas, se llenaba de ceniza, tenía unas hermanastras tremendas que estaban ahí y que no le dejaban acudir nada más que ni siquiera la fiesta del príncipe cuando estaba buscando esposa. Todos recordaremos aquella maravillosa película de Walt Disney de Cenicienta, ¿no? Como tiene que transformar ratones en caballos o en lacayos, transformar una calabaza en una carroza, y que a las 12 de la noche la Cenicienta tenía que volver y pierde el zapatito. Pierde su zapatito de cristal y el príncipe, enamorado de aquella bella mujer que había sido por el hada madrina, había transformado aquella Cenicienta con un maravilloso vestido, con una tal, enamorado, mandó a la gente a que buscaran quién era la portadora de ese zapato. Bueno, pues la ley 8/21 ha puesto el zapatito a Cenicienta. La ley 8/21 ha transformado lo que era la Cenicienta, la ha transformado en la reina del baile, en la princesa de la fiesta. Si nosotros nos vamos a la ley 8/21, vemos que hay dos tipos fundamentales de medidas de apoyo. Una son las voluntarias, las que se hacen a través del notariado, estableciendo, porque el notariado puede constatar cuando la persona con discapacidad, que personas con discapacidad hay de muchas clases, está en condiciones de decir, quiero que esta persona, mi padre, mi hermano, actúe como mi apoyo, actúe como mi guardador de hecho cuando yo necesite hacer algo que escapa de mi entendimiento. Los poderes preventivos, en el que yo, cuando todavía conservo ese entendimiento,
decido quién quiero que sea la persona. Le concedo unos poderes que van a subsistir o quiero que subsistan cuando yo no esté en condiciones. Estas medidas notariales. Y la ley establece que solamente se deberá acudir a los procedimientos de apoyo de carácter judicial cuando no existan medidas voluntarias que estén funcionando eficazmente y cuando no se esté desarrollando una guarda de hecho de forma correcta. Si una persona está protegida por una guarda de hecho de forma correcta, puede haber una guarda de hecho incorrecta. Yo también recuerdo aquel libro que nos hacían leer, por lo menos a mí cuando era pequeño y estudiaba la primaria, que era Oliver Twist, de Charles Dickens, en el que este niño huérfano que se escapa porque el padrastro lo maltrataba y tal y cual, es captado por un señor que daba de comer a los niños, los cuidaba, pero le enseñaba a robar. Esto es un guardador de hecho incorrecto. Pero cuando una persona, cuando un padre cuida de su hijo que ya ha cumplido 18 años y que a lo mejor tiene síndrome de Down o tiene una discapacidad psíquica, con toda su amor. Es cierto que la ley 1/96 de protección jurídica del menor, creo que era Agullón el que decía aquello, que había eliminado de nuestro derecho aquello del buen padre de familia. Que si vemos el Código Civil está lleno. Procederá de acuerdo con un buen padre de familia. Actuará de acuerdo con un buen padre de familia. Dice esta ley, lo que ha dicho es que los padres son todos unos tiranos que lo que quieren es satisfacer sus intereses más espurios, maltratando a su hijo, controlando a su hijo. No es cierto. Un padre normalmente actúa de una forma correcta con respecto a su hijo. Y los hijos normalmente actúan de una forma correcta cuidando a sus padres. Y los hermanos normalmente tratan de hacer lo mejor para su hermano que tiene una situación de vulnerabilidad. Pensar en otro mundo desde el derecho es un auténtico error. Eso no quiere decir que no haya salvaguarda. Si hay un poder preventivo que se está usando de forma incorrecta, se puede acudir al juez para que lo anule, probando que se está haciendo de forma incorrecta. O acudir al fiscal para que sea el fiscal el que valore y el que lleve adelante al juzgado. Si hay una guarda de hecho incorrecta, se puede pedir al juez que pida al guardador de hecho las explicaciones pertinentes, los famosos informes, rendiciones de cuentas, etcétera, etcétera, para valorar que esa guarda de hecho se está haciendo correctamente. Bueno, pues, como comprenderéis, que una persona que empieza a investigar hace ya 30 años, me acuerdo que cuando yo hice una pequeña tesina sobre la guarda de hecho, que publicó fue la Universidad Complutense, la colección La Llave, me acuerdo que no había nada, solamente había un pequeño opúsculo que había escrito Roger Vidal sobre la guarda de hecho. Era algo que no interesaba a los juristas. No interesaba a los juristas. Cuando una persona tenía que ir a vender una casa, a comprar una casa y tenía una discapacidad, lo que te decía el notario es vete que le nombren tutor o nombren un tutor para llevarlo a cabo. Y te encontrabas personas, como me he encontrado yo a lo largo de mi carrera, que tenían una capacidad tremenda de ganar dinero y de emplearlo y que sabían perfectamente lo que querían. Yo recuerdo una chica que era concertista de piano con síndrome de Down, de un pueblo de Jaén, pero concertista de piano de alto nivel. Iba a Berlín, iba a Nueva York y ganaba mucho dinero siendo concertista de piano. Es cierto que ya no firmaba sus contratos, porque los grandes artistas nunca firmó sus contratos. Lo firmaba su representante. Y esta niña decide un día que quiere comprarse un piso como su hermana. Un piso que además no iba a necesitar una hipoteca porque iba a poner los billetes uno encima de otro. Y el notario le dijo, no, mire usted, le dijo al padre, su hija tiene síndrome de Down. No puede firmar el contrato, no puede comprar un piso. Aquella niña entra en paroxismo y pues no puedo comprarme un piso. ¿Qué he hecho yo para no poder comprarme un piso como mi hermana? Y me acuerdo que vinieron a fiscalía y en aquel momento no se nos ocurrió otra cosa que presentar una demanda de modificación de la capacidad, creo que entonces era todavía de incapacitación, para nombrarle un curador y para que su padre, que era el que ella traía cogido de la mano, actuara para garantizar
que ella podía comprar ese piso. Hoy esto no va a hacer falta. Ya lo veremos. Hoy esto no va a hacer falta. Ya no hace falta establecer un mecanismo de apoyo para que una persona actúe, sino que el procedimiento es tremendamente más sencillo. Y lo sabéis. Provisión de apoyos primero por jurisdicción voluntaria y solo si hay oposición entramos en el contencioso. Pero es que hay algo más. Es que una persona que esté actuando como guardador de hecho, que necesita hacer un acto de lo que se establecen en el Código Civil como los que necesitan autorización judicial, no necesita ir a ese camino. Primero nómbrame un curador asistencial o representativo y luego pide otro procedimiento judicial para que el juez autorice al tomar. Ahora no hace falta. Ahora nos vamos directamente a la autorización. El juez la autorización valora que esa persona es curador asistencial o que es guardador de hecho y lleva adelante la medida o la acción que tiene que decir que en muchos casos es una a lo largo de su vida, la aceptación de la herencia. Hay muchos, nombrábamos curadores de personas que no tenían bienes, con lo cual no podíamos llevar a cabo, no tenía sentido ninguno, simplemente porque a lo mejor tenían que pedir una pensión o tenían que aceptar una herencia. Eso ya no hace falta. Recordad lo que os dije, va a ser más sencillo. Va a ser mucho más sencillo. Y va a haber una protección judicial. El juez va a valorar si esa persona que viene diciéndome, mire usted, yo soy el guardador de hecho de mi hermana. Yo soy el guardador de hecho de mi hermana. Mi hermana quiere comprar un piso o queremos vender una finca que hemos heredado de los padres y quiero que usted me autorice como guardador de hecho para que yo lleve a cabo esa función en nombre de mi hermana. Va a ser más sencillo. ¿Y qué es la guarda de hecho? María del Mar, querías preguntar algo que te veo ahí. Sí, pero me da igual ahora que después. Cuando queráis, ya os digo que Es cuando que queráis. precisamente en relación con lo que acabas de decir, que tengo un expediente de jurisdicción voluntaria, he pedido todo junto, como tú dices. Es verdad que está en un juzgado que tiene mucho retraso, está muy acumulado. A mí la duda que me surge es la hija. La madre está aquí porque es española y no habla alemán y se quiso quedar aquí y está aquí en una residencia en España. La hija está en Alemania y viene con la frecuencia que puede porque está trabajando. ¿Tú crees que el juez, que todavía no ha dicho nada, puede alegar o has visto, tienes algún caso parecido, que como la hija está en Alemania no es una guarda de hecho realmente? Vamos a ver, la guarda de hecho, lógicamente, por un lado, puede requerir una presencia inmediata. Por eso, Pero al mismo tiempo también hay elementos que lo hacen. Es cierto que la madre tiene su vivienda en una residencia, tiene su domicilio en una residencia en España, en Málaga, en Estepona, porque habla español y es malagueña, claro. por claro. Y la hija, por el contrario, está más lejos. Pero la hija, si está haciendo labores, está proveyendo que se pague la pensión de la residencia, Viene con está atendiendo frecuencia, los requerimientos de la residencia, sigue viniendo a ver a su madre, bueno, va al médico con ella pues cuando viene, todo eso, ¿no? puede existir guarda de hecho, no es que no exista. El juez puede decir, ¿qué va a valorar el juez? Primero, hay que tener en cuenta que la guarda de hecho se constata, no se nombra. El juez no nombra ningún tipo de Ya. guardador de hecho. Sí, yo la verdad es que tengo que reconocer que no he pedido que se designe guardadora de hecho, porque se constata, como bien No, es que dices, no se puede, es que no he hay que pedido que designar. se la nombre, que se la Simplemente designe que se le curadora. constate, claro, que se Ya, ya. constate que es Claro, lo que guardador. pasa es que como me da miedo el tema luego de los bancos, de algunos organismos, Ahora he hablaremos pedido luego, que la vamos a dejar a la designen. última parte, que es donde Vale, vienen los cañonazos, vale. ¿vale? Okay. Entonces, la guarda de hecho no se constata. La guarda de hecho se plantea. Hombre, es mucho más fácil plantear la guarda de hecho si tengo una relación de parentesco y si convivo con la persona. Son los dos elementos básicos que va a tener que hacer un notario para dictar un acta de notoriedad de guarda de hecho o un juez para valorar que esa persona realmente es la guardadora de hecho. El libro de familia o partidas literales
y convivencia, certificado de convivencia del ayuntamiento. Pero hay otro tipo de documentos que el juez puede recibir y el notario. Por ejemplo, está en una residencia, la declaración de responsable. Todas las residencias, cuando hacen un contrato, establecen una declaración de responsable, ¿no? Eso también es el documento de la residencia que acredite que la hija se preocupa de los gastos de la madre y que preocupa de su estancia. El certificado, los médicos, el informe médico de que esta señora cuando viene a verme a mí viene con su hija fulanita que viene de Alemania, ni más ni menos, para llevar a su madre al médico. O cuando su madre se lo hospitaliza. Todos estos elementos, junto con, también no olvidemos nunca, la testifical de vecinos, de familiares, hace que el juez diga, sí, es verdad, esta persona es la guardadora de hecho. Y ahora me está pidiendo que necesita una autorización judicial para permitir el acceso al registro de la venta de la vivienda del anciano. Entonces, yo valoro igual que valoraría como valoraba antes cuando me lo pedía un tutor, que existe una necesidad y la salvaguarda de que se garantice de que lo que se reciba vaya a parar a las cuentas de esta persona para su sostenimiento. Es una resolución sencilla y muy planteamiento. Ahora estamos con todas las revisiones. Es cierto que hay provincias que han dicho, mira, yo no me voy a complicar mucho la historia. Si antes era tutor, total, curador representativo. Para. Pero, por ejemplo, en mi juzgado me costó mucho trabajo convencer a mi juez, pero ahora es como San Pablo. Es un convertido de la guarda de hecho. Hay guarda de hecho, se deja sin efecto la modificación de discapacidad, se deja sin efecto la tutela y que siga trabajándose con la guarda de hecho. En muchos casos, ese guardador de hecho, por ejemplo, está autorizado en las cuentas de la madre. Aunque había una serie de disfunciones bancarias que vamos a decir ahora. Está autorizado, dispone de su cuenta, que en cualquier momento el juez le puede pedir la correspondiente rendición y está trabajando y no hay problema ninguno. Luego ahí cargo los gastos de la residencia. Yo arriendo el piso de mi madre como su guardador de hecho. Recordar además que para arrendamientos de menos de 6 años no hace falta ni autorización judicial. Es decir, yo estoy haciendo la vida, estoy gestionando la vida, los olivos de mi madre, todo este tipo de situaciones. La guarda de hecho se encuentra regulada en la nueva ley en los artículos 263 y siguientes. Y dice el artículo 263, quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en el desempeño de su función incluso, o es decir, es prevalente si existen medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial, siempre que éstas no se estén aplicando eficazmente. Tenemos una persona que se le ha nombrado un curador asistencial, que es el general. No funciona. Y hay una guarda de hecho que está, una guardadora, un guardador de hecho que está trabajando, tiene preferencia a la guarda de hecho. Esto es importante, muy importante. El 264. Cuando excepcionalmente se requiere la actuación representativa del guardador de hecho, esta habrá de obtener la autorización para realizarla a través del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria. Y dice, la autorización judicial para actuar como representante se podrá conceder previa comprobación de su necesidad, como se decía antes, en los términos con los requisitos adecuados a las circunstancias del caso. Podrá comprender uno o varios actos y siempre, que es el principio básico, ya no se habla de protección, sino se habla de la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. Esto también es un cambio muy importante que la gente no acaba de entender. ¿Qué es eso de que nosotros actuemos de apoyo de una persona con discapacidad sin tener en cuenta sus deseos y preferencias?
A mí me gusta el fútbol. Yo quiero un abono de fútbol, tengo dinero para pagármelo y me lo pago. No, no, hombre, no, si total, no se entera. Si cuando cantan el gol no sabe ni que... Y hay veces quien dice, bueno, es que hay personas que no sabemos lo que ellos quieren. No son capaces de trasladarnos. Hay una cosa que se llama la historia de vida. Nosotros no llegamos a una demencia, no entramos en una residencia dejando atrás, nada, el vacío, no dejamos el vacío. Tenemos una casa generalmente. Tenemos a lo mejor algunos olivos que hemos heredado de nuestros padres. Tenemos una apetencia, mira, le gustaba navegar, le gustan los macarrones y el arroz lo odia. Una historia de vida. Yo recuerdo un caso que fue con la legislación anterior, pero que es muy específico. Se incapacita a una señora y se le nombra tutor a un sobrino suyo. Cuando el sobrino lleva 7 u 8 meses de tutor, coge 100.000 pesetas de la cuenta de la señora y se la regala a su hija, a la hija del tutor, que iba a casarse. Eso automáticamente provoca una reacción de otro de los sobrinos que dice que vamos a ver qué hace esta persona pasándole 100.000 pesetas a su hija porque se ha casado de mi tía. Abrimos una investigación y la investigación fue muy sencilla. Esa señora tenía la costumbre de que sobrino y resobrino que se casaba le regalaba 100.000 pesetas. Incluso a la hija del quejante, 4 meses antes de que le incapacitaran, le había regalado sus correspondientes 100.000 pesetas. Excuso deciros lo que se hizo con ese expediente. ¿Por qué? Porque el tutor lo que había representado, lo que había hecho, era aceptar, era llevar adelante lo que su tía hubiera hecho en el caso de estar en perfectas condiciones para tomar esa decisión. La historia de vida de una persona. Hace poco nos hicieron, nosotros tenemos una casa en el pueblo, herencia de mi padre y tal, y una serie de cosas, y nos han hecho una oferta de compra. Bueno, vamos a decírselo a mami, a ver mami qué dice. Y mami lo ha dicho muy claro. Mientras que yo viva, esa casa no se vende. Mañana mi madre, que está ya en un periodo de inicio de demencia, puede estar demente. ¿Qué hacemos? Ahora vamos a venderlo porque necesitamos el dinerito. Porque tenemos parte de mi padre, de la herencia. No, mira, yo ya se lo he dicho a mi hermana lo sabe. Yo, mientras que mi madre viva, no vendo. Me da igual que mi madre, salvo que sea imprescindible, estrictamente necesario para atender sus necesidades. Porque su satisfacción está en que esa casa siga siendo de la familia. Es muy sencillo. Si estamos pensando en el bienestar de la persona con discapacidad, es muy sencillo. Ahora, si pensamos en otro tipo de circunstancias, ya es muy fácil. Dice, en todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deberá recabar autorización judicial conforme a lo indicado en el párrafo anterior para prestar consentimiento en los actos enumerados en el artículo 287, que es que incluye la necesidad de autorización para actos para el curador representativo. O sea, si yo estoy actuando como guardador de hecho de mi madre y voy tengo que hacer algún tipo de acto de este tipo, yo me voy y pido mi autorización judicial. Dice, no será necesaria autorización judicial cuando el guardador solicite una prestación económica a favor de la persona con discapacidad. Yo voy a presentar la ley de dependencia. No, es que usted no puede. ¿Usted quién es? Que le nombre el juez tutor, o curador representativo, o curador asistencial, y entonces veremos. No, mire usted, ¿no? Si esto va en beneficio de mi madre, y por lo tanto yo voy a pedir a lo que ella tiene derecho. No sé si me vais siguiéndome el... Sí, perdona, Cristóbal, te interrumpo un segundito porque no veo preguntas y yo creo que el canal
Yo dije antes que es el chat y hay otro canal abajo que es preguntas y respuestas. Sí, a ver si hay Así algo. que los compañeros No, no hay que nada deseen, abierto ahora mismo, por eso pero en el vamos, canal de preguntas y respuestas también pueden escribir si quieren, ¿vale? Sí, tú vas controlando eso. perfecto. Bueno, todo esto se puede hacer a través de una jurisdicción voluntaria, pero es que además el artículo 265 nos establece una situación de salvaguarda. A través de un expediente de jurisdicción voluntaria, la autoridad judicial podrá requerir al guardador en cualquier momento de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal o a instancia de cualquier interesado, para que informe de su actuación y establecer las salvaguardas que estime necesarias. Luego, no es que estas personas se le dejen al hermano que está conviviendo con ellos o que está más cerca y que termina manejando todas las cuestiones. Aunque cuando una persona nombra autorizado en su cuenta corriente a uno de los hijos, por algo será. Por algo será. Será porque el que tiene más confianza, será porque el que tiene más deseo. Bien. Asimismo, podrá exigir que el guardador rinda cuenta de su actuación en cualquier momento. Bueno, ya lo demás, las formas de extinción de la guarda de hecho y tal, bien, lo podéis leer en el tema y no tiene más sentido. ¿Qué quiere decir esto? Si partimos de la base de que un altísimo porcentaje de las personas con discapacidad, sobre todo en el campo de los mayores, está atendido por un guardador de hecho, ya no tenemos que entrar en ese proceso de que la sentencia de modificación de la capacidad, luego el nombramiento, en su caso, aunque ahora se podía hacer en sentencia, del tutor o curador, y luego la autorización. Ya no hace falta. Lo hemos simplificado y además lo hemos simplificado llevando al procedimiento de jurisdicción voluntaria, que era algo que desde hace mucho tiempo estábamos abogando desde la Fiscalía. Porque la Fiscalía tiene mucho que ver en esto, pero no quiero centrarme ahí sin perjuicio de que toquemos otros temas quizá más interesantes ahora mismo. Pero ¿qué ha pasado con la guarda de hecho? Se constata la guarda de hecho, vemos que puede actuar así, y ahora yo tengo que llevar la guarda de hecho a la sociedad. Porque aquí no se trata solamente que nos cambiemos el chip los juristas, que sí, es fundamental, es básico, sino también que la sociedad, los funcionarios de las entidades que prestan pensiones, que prestan elementos de asistencia, los bancos, empiecen a darse cuenta que estamos trabajando de forma diferente. Que el guardador de hecho no es una entelequia que de repente ha aparecido un fantasma, ¿no? No, el guardador de hecho es una institución juridificada y por lo tanto con un valor jurídico. No es una colección de artículos pendientes, como os decía antes, sino que es la base del sistema. Es ya la princesa. Porque el príncipe ha encontrado el zapatito y ha dicho, uy, la fea de la hermanastra, no, Cinderella. Ella es la que yo quiero. Y ese puesto de funcionamiento, de trabajo, es el que nos va a llevar a esta situación. Pero vamos fuera. Y os voy a contar una serie de anécdotas y luego os voy a contar qué hacemos. Me parece que hay una pregunta por ahí. Estoy viendo Sí, hay dos. dos. ¿Quieres ya Sí, ve terminar si haciéndomela quieres? y así vamos. Vale, no te interrumpo entonces, vale. No. Pues mira, José Antonio Molina, un compañero, pregunta, en un procedimiento de incapacitación que se inició con anterioridad a la ley 8 del 21, que se adaptó a dicha ley a su entrada en vigor y que falleció la persona con discapacidad sin adoptarse medidas de apoyo judiciales ni nombramiento de curador, y se pone en conocimiento del juez dicho fallecimiento y se solicita la terminación del proceso, dictándose decreto de finalización por el letrado de la Administración de Justicia sin recurso y firme, solicita el promovente inicial que la hija mayor, guardadora de hecho propuesta para curadora por unanimidad sin ser nombrada, presente inventario de bienes y enseres de la presunta incapaz,
rinda cuentas durante el tiempo que ha estado gestionando el patrimonio, así como posesión del inmueble de la fallecida y situación de sus bienes en seres existentes. El juez lo acuerda en dicho procedimiento. Nos oponemos por ser materia de otro procedimiento, incluso de Bien, ahí puede jurisdicción haber un voluntaria. problema de procedimiento, sí. Yo creo que ahí está el tema. Vamos a ver, en ese procedimiento no es. Perdona, Cristóbal, es que el mismo compañero que continúa abajo dice, entendemos que no puede plantearse en el procedimiento de incapacitación, sino en otro distinto. ¿Qué opina el ponente? Esa es su pregunta Sí, sí, concreta. sí. Yo estoy de acuerdo con él. Primero, ya no hablamos de procedimiento de incapacitación. Ese procedimiento se estaba continuando porque se había presentado antes, pero ya se había transformado, porque al final tenía que ser una provisión de apoyo de acuerdo con la nueva ley. Pero al morir, indudablemente, cuando muere la parte fundamental del procedimiento de apoyo, en este caso, lógicamente el procedimiento hay que archivarlo, se ha acabado. Ya no hay nada más que hacer ahí. Lo que yo sí puedo hacer, he leído antes el artículo, es solicitar al juez que realice una investigación, un informe, que solicite un informe para comprobar que esa guarda de hecho durante el tiempo que se realizó ha sido correcta. Eso se hace a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, como yo he indicado anteriormente, con lo cual yo creo que el compañero está acertado en su apreciación. ¿Vale? ¿Hay más o no? Pues sí, ahora hay alguna más, no sé si es del mismo, no, de otro compañero, Juan José Gargallo Espada. Buenas tardes, Cristóbal. Una duda que me ha surgido recientemente. En procedimiento de revisión de medidas judiciales a una clienta se acordó extinguir tutela y se dice que las personas que ejercen la guarda de hecho, que coinciden con los anteriores tutores, continúan ejerciendo la misma. La duda concreta es que mientras hubo tutela, se ha venido rindiendo cuentas de forma anual. ¿Esto va a seguir exigiéndose de oficio como hasta ahora? No. Si el juez en la sentencia no estableció la existencia de una necesidad de rendir cuenta, incluso nombrando un curador asistencial, no hay que rendir cuenta. Por un lado, por ejemplo, cuando son personas jurídicas, como la Fundación Jienense de Apoyos Judiciales, a ellos le apetece seguir haciéndolo voluntariamente. ¿Por qué? Porque quieren evitar en un momento determinado una demanda o por parte de la familia y no estar suficientemente preparados para defenderse de ella. Claro. El hecho de rendir cuentas les sirve de lo que he hecho este año, está bien y el juez me ha dado el visto bueno. Una forma de protección. Y por otro lado, el guardador de hecho, si desea rendir cuentas, puede hacerlo y si no, tiene que esperar si lo llama el juez o el fiscal. ¿Vale? A través de ese procedimiento de salvaguarda. Pero no es ya necesario rendir cuentas. Vale, estupendo. Bien. Vale. Hay otra más. ¿Sigues un poquito y luego seguimos con las preguntas? ¿O cómo venga, quieres? vamos a parar un poquito vamos a tocar un poco el tema de los bancos y de las entidades. Venga, tócalo y ya a partir de esta pregunta... Y ya estamos terminando, ya vamos a plantear la ESA y las soluciones y ya podemos entrar. Creo que me queda media hora todavía, ¿no? Sí, bien. Aproximadamente. Aproximadamente. Vamos a ver, cuando entra la ley, nosotros empezamos a mover y a tratar de enseñar esto. Cuando vienen los familiares a fiscalía, les damos esta información, pero luego van al banco y el banco dice que tacatá, que eso de guardador de hecho. Es más, algunos bancos, como ocurrió con el Banco Bilbao Vizcaya, que luego dio marcha atrás, le mandó una carta a todos los tutores que estaban autorizados en las cuentas, indicándoles que si en el plazo de 2 años, de lo que quedaba del tema, no habían revisado la tutela, no habían revisado el procedimiento de modificación, automáticamente dejaban de estar autorizados en las cuentas. Otros bancos lo que han hecho es muy sencillo. Ya no hay tutores, tú estás autorizado como tutor. Como ya no hay tutores, tú no tienes autorización. Y entonces le niegan el acceso a las cuentas. Todos los fenómenos que se han ido dando. No, vamos a ver, es que esta persona come todos los días, ¿no? Come todos los días come. Hay que llevarla al médico, hay que comprarle medicina, hay que pagarle una residencia. ¿Qué me está usted contando?
se va a poner usted en garante, el garante de que no se toque un duro ahí, si los duros son para gastarlos en el bienestar de la persona con discapacidad. ¿Quién es usted? Entonces iban al banco y el bancario, la persona que estaba en ventanilla, ¿cómo se llama? El interventor del banco, el director le dice, no, usted no puede tocar eso. O no puede cambiar, que era lo más grave, o lo más importante. Mire usted, mi madre tiene tantos fondos de participación, tanto y tal, lo va a necesitar, yo quiero todo eso. Liquidarlo, juntarlo en una cuenta para la atención de mi madre. Y el banco se echa las manos a la cabeza, porque sabéis que funcionan por resultados. Si a mí me anulan 3 fondos de participación, entre otras cosas, mis incentivos a final de año son menores. Y entonces hay que poner las pegas pertinentes sobre el tema. Y encima cuando viene uno que dice que es el guardador de hechos, esos mismos bancos del pueblo que conocían a la familia de toda la vida y que no se preguntaban cuando venían con la huella dactilar de la anciana a sacar dinero, el hijo que no estaba autorizado y no ponía ninguna pega porque lo conocían que era Pepito de tal, estaba allí, pues ahora empiezan a poner pegas para que la persona que dice que es guardadora de hechos pueda firmar, por ejemplo, una domiciliación para el pago de la residencia. Digo porque eso sabemos garantizado perfectamente a dónde va y por dónde va y para qué va. Y sabemos que va perfectamente garantizado al bienestar de la persona con discapacidad. Empiezan a poner pegas. Y entonces los bancos se echan las manos a la cabeza y dicen, Dios mío, las personas que no puedo, que mire usted, que es que yo tengo que acceder a las cuentas, que tenemos este problema, que tenemos que pagar Hacienda, que tenemos que pagar yo no sé qué, y que nos pasan los plazos y que no podemos disponer del dinero. Si yo tengo dinero, no hay problema, lo adelanto y ya lo arreglaré. Pero eso no es así, la gente no funciona así. No todo el mundo tiene dinero para pagar. No, la gente, oye, una cosa de mi madre, lo justo es que mi madre sea la que, o mi padre, el que soporte ese gasto porque es suyo. Ante esto nosotros hemos adoptado una estrategia global y una estrategia particular. La estrategia global es que la Fiscalía de Sala, y de hecho hace 3 meses y medio, tuvimos una reunión con los asesores jurídicos de las grandes entidades bancarias, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Caixa y la Confederación Nacional de la Banca y todas estas entidades, y se está trabajando para crear un documento, para crear un procedimiento por el cual el banco pueda constatar que una persona es guardadora de hecho y por lo tanto autorizarla al acceso de la cuenta, comunicando si tiene que comunicarse. Se hace a través de lo que se llama una declaración responsable, en el que yo como banco, como entidad, servicio jurídico del banco, valoro, por lo que os decía antes, lo mismo, que el parentesco, si conviven o no conviven, cuáles son las cargas que se están haciendo en ese procedimiento, qué cargas se piensan plantear. Los testigos pueden valorar perfectamente. Y entonces, en esa declaración responsable, el banco autorizar con esa declaración responsable a la persona que alega ser guardadora de hechos para poder acceder a las cuentas, para poder liquidar un fondo de participación y llevarlo a una cuenta de la anciana, para poder realizar este tipo de operaciones. Estamos trabajando en ello, los trabajos están muy avanzados, esperamos que pronto, porque las entidades bancarias han empezado a darse cuenta de la realidad, han empezado a aprender que tenemos que poner un chip nuevo. No sabemos hasta dónde llegaremos y cuándo llegaremos. Ese global. Y después tenemos uno particular, un elemento particular. ¿Qué estamos haciendo con las familias? Nosotros, los bancos exigían que hubiera un documento, un papel del juez que dijera que esa persona era la guardadora de hecho. Y que además lo nombrara guardador de hecho. Querían eximirse de responsabilidad. A mí me ha dicho el juez que este señor es el que tiene que manejar las cuentas de esta persona. Pero eso era entrar en su juego. Porque yo cojo como abogada y le digo a mi cliente, mira, vamos a presentar un escrito de solicitud de apoyo para que te nombren guardador de hecho.
El juez. Si el juez no nombra. Entonces hemos hecho un documento que es muy sencillo, en el que nosotros decimos yo, pum, que soy guardador de hecho de mi padre. Lo que pruebo, pum, 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 pum. Tengo este problema con la entidad bancaria tal. Y necesito hacer tal cosa. Dirigido a tal otra. Dirigido a pagar la residencia. E insto del juez que el juez diga, mire usted, esta persona que es guardadora de hecho no necesita ninguna autorización judicial para hacer eso que le está pidiendo a usted. Así que proceda. ¿Vale? Luego, si quiere, vaya del mar. Ahora, cuando acabemos y yo me ponga yo también a hurgar en el tema y tal, voy a ver si rescato el documento y os lo mando. Estamos usando en Córdoba, lo estamos usando, pero no para que el juez declare que una persona es guardadora de hechos, sino para que diga, mire usted, que yo me veo esto y esta persona pues parece que es la guardadora de hechos. Proceda usted porque no necesita autorización judicial para disponer de sus cuentas. Es decir, la global y la particular. Segundo escalón. Y ya luego entramos en las preguntas al tiempo que queráis. Vale. Segundo escalón. Las entidades públicas. Generalmente las entidades públicas que realizan pensiones, que concede ayuda. ¿Vale? Entidades como la dependencia. Ya en la dependencia, que tuve la suerte de participar yo y que no se dan todas las comunidades autónomas. Es curioso como yo defendí una postura en la comunidad autónoma de Asturias, porque en aquel momento la comunidad autónoma andaluza no se interesó por tener a los fiscales en este tema. Yo fui a Asturias y con muchos catedráticos y tal, y entonces no había nada más que dos opciones. Uno, que la persona tuviera suficiente capacidad para solicitar su dependencia, para aprobar su PIA, para todo eso, y si no, decían, no, que nombren un tutor, que se muere. En el tiempo que estamos en el procedimiento se ha muerto. Entonces yo defendí, como yo ya estaba imbuido de esa idea de guarda de hecho de una forma casi obsesiva, incluso algunos más compañeros me llamaban el fiscal de la guarda de hecho, hasta tal punto que yo decidí que no iba a dar más charlas de guarda de hecho. Mira. Después la ley 821 me la ha vuelto a revitalizar. Defendí que pudiera haber una declaración de guardador de hecho dentro del procedimiento de dependencia, que creo que en Andalucía lo podéis ver. Pero es que también cuando tú te vas a una residencia y te vas a las leyes de servicios sociales, ¿qué es el representante de una persona en un contrato residencial si una persona que está actuando como guardadora de hecho? Claro. Es decir, que hay multitud en el campo de servicios sociales de figuras que lo que están haciendo es actuar como guardadores de hecho. No estábamos hablando de algo tan raro, no estábamos en una situación tan extraña. Bueno, pues llegan a pedir y dicen, no, hasta que no le nombren a usted tutor, nosotros no vamos a proceder a tramitar el expediente y si el expediente está tramitado, no vamos a proceder a abonar la pensión hasta que usted me acredite a mí que usted es el tutor o es el representante de su padre. Esto era algo que pasaba ya y le mandaba una carta a la familia diciendo que en tanto en cuanto no le nombraran tutor, ellos no iban a abonar en la cuenta la pensión que previamente se le había concedido. Yo siempre decía lo mismo, esto había una instrucción interna que le exigía a los funcionarios que hicieran eso. Pero yo, en una fiscalía pequeña como la mía, en una fiscalía en la que parece que me tienen cierto predicamento, porque miedo no creo, pues llamaba por teléfono. No me cuenten milongas, que esta persona come todos los días, que si tarda 8 meses, va a estar 8 meses que no va a poder comer. ¿Qué me estás contando? Tú pagas en la cuenta que te han puesto y no te preocupes de lo que pase con el dinero, que ya de eso nos preocuparemos nosotros. Si una persona se queda con el dinero, coño, para eso está el fiscal, para eso está el juez, para eso está la respuesta de los tribunales. Pero si yo saco dinero para pagar la residencia de mi madre, para darle de comer a mi madre, para comprarle una silla de estas que se mueve de motorcillo a mi madre, que se divierte mucho por el pasillo, ¿qué me estás contando? Recuerdo que hablé con un
con un alto cargo de la Seguridad Social y le planteé el problema. Digo, mira, esto no puede seguir haciéndolo así. Y me acuerdo que me contestó, no, yo mientras que Madrid no me diga que yo puedo pagar, aunque no haya tutor, yo no pienso pagar un duro. Y le dije, bueno, vamos a ver, es que esto lo dice la ley. Me da igual la ley, a mí lo que me diga Madrid. Dije, mira, pues te voy a decir una cosa. Era amigo mío y se lo dije. La próxima vez que me mandéis una carta de este tipo, que venga una familia con una carta de este tipo, yo voy a llamaros por teléfono, voy a preguntar por el funcionario que lo firmó y le voy a decir, usted no es tonto, es lo siguiente. Hombre, es que nosotros no podemos. ¿Cómo que no podéis? Le habéis reconocido un derecho a esta persona. Y ahora no se lo ejercéis. ¿Por qué? Porque vosotros habéis decidido que lo que dice la ley os trae al pairo. Gracias a Dios, la Seguridad Social tardó unos mesecitos en aterrizar, pero aterrizó. ¿Me explico? Y se dio cuenta. Estos son los principales problemas que se están dando con la guarda de hecho. También se está dando un problema con la guarda de hecho con el tema de, ¿y si hay varios guardadores? Porque puede ser. ¿Cuántos ancianos no tienen una cuidadora personal? Generalmente una hija, porque los cuidados siguen siendo femeninos. Y que es la que se encarga de que coma, de que se tome las pastillas, de hablar contratar las mujeres que le ayuden. Y después el hermano, que es un poquito más, no espabilado, pero que bueno, que conoce más la dinámica bancaria, que conoce más, es el que lleva las gestiones pues, de los olivos, las gestiones del banco, etcétera, etcétera. Están actuando ambos como guardadores de hecho. En este caso hay un reparto claro, en otros casos el reparto no es tan claro. Bueno, pues eso también puede crear problemas, pero para eso están los procedimientos judiciales. Para eso podemos ir a una o bien solicitud de apoyo, aunque el apoyo que establezca el juez sea el guarda de hecho en uno de ellos, o de forma mancomunada, o de forma solidaria, ya sabéis, todos los procedimientos que se pueden hacer. O hay conflicto entre los hermanos. En ese caso, pues lógicamente al final viene la intervención judicial. Voy a acabar simplemente con una apreciación para que ahora me hagáis todas las preguntas que queráis. No hay límite, nada más que el que vosotros pongáis. Vamos a ver. Ya se me ha olvidado. Es una cosa que yo os planteo, ¿no? Vamos a ver. Si hay conflicto, para eso están los tribunales. En todas las cosas de la vida. Los tribunales son para las patologías. Fernando Santos, que ya lo he citado antes, dice de una forma muy acertada que la justicia no entra en los palacios de justicia. Lo mismo que la salud no entra en los hospitales. Los palacios de justicia tenían que llamarse palacios de injusticia, porque lo que entra es el conflicto. Lo mismo que las personas sanas no van al hospital, nada más que si van de visita. Los hospitales, los que entran son personas enfermas. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos una forma, o he dicho antes lo del amor, que cuando la justicia entra por la puerta, el amor y la familia sale por la ventana. Bueno, si no hay conflicto entre los hermanos, están de acuerdo que vamos a hacer, bueno, vamos. No entra, eso no va a vuestro despacho. Va, mire usted, que es que hemos heredado y queremos que nos haga un cuaderno particional, pero no tenemos pelea, usted hágalo como tengan que hacerlo. Y en cambio sabéis que uno entra nada más que para eso y todo miel sobre hojuelas. Y sabéis otros que entran con el escudo y con una caña para sacarle el ojo al del frente. Ese es lo que entra en la justicia. Y ya como familia de abogados,
decir algo que para mí, y quizás en eso, fíjate, en eso yo creo que los abogados de Málaga estáis algo avanzados precisamente porque tenéis una gran colonia extranjera. En España estamos faltos, muy faltos, de una abogacía preventiva, de una abogacía que elabore contratos, de una abogacía que controle documentos para acercar a las partes y vamos a arreglar esto. No, al final todos somos abogados de toga y todos vamos al conflicto. Y uno que vive en una provincia pequeña, en un sitio pequeño, sabe perfectamente. Yo me dedico a familia y lo veo mucho en familia. Cómo destrozan la familia más, cómo hacen un daño tremendo a los hijos. En esa lucha de rencores que supone la separación, el divorcio, me ha puesto los cuernos, el amor se ha acabado de tanto usarlo y yo, mira, yo creo que esto no se puede acabar, en el que tengo, tú eres mía o no eres de nadie, o eres mío o no eres de nadie, esa parcela, y lo vemos todos los días. Y yo recuerdo, citando a Pascual Ortuño, que es el que tenía que estar viendo ahora desde Chile, citando a Pascual Ortuño, un caso que llevó a la Audiencia Provincial de Barcelona por el diente del ratoncito Pérez. Un conflicto que llegó a la audiencia y estaban peleando el diente que se le había caído a la niña y que el padre, que era el que tenía en ese momento a la niña por el régimen de visita, hizo lo que hace todos los padres cuando a una niña de 5 o 6 años se le cae el diente. Que es decirle, pon esto debajo de la almohada, que el ratoncito Pérez te va a traer un regalo. Lógicamente, el ratoncito Pérez te trae un regalo, pero se lleva el diente, ¿no? Cuando llega y le cuenta a la madre, mira, se me cayó el diente y me ha traído el ratoncito Pérez, la madre, montó en cólera, presentó una demanda en el juzgado de primera instancia que no le dio la razón y recurrió a la audiencia. Porque el ratoncito Pérez tenía que ser para ella. Es que eso no podemos permitirlo. Hay que buscar una justicia preventiva, hay que buscar una justicia conciliadora y dejar la justicia, los tribunales de justicia, para los casos realmente graves, realmente de conflicto, irresoluble por otras vías. También en materia de protección de las personas con discapacidad. Y una vez dicho esto, yo he terminado y preguntad lo que queráis. Veo que hay un número importante de preguntas por ahí, hay 7, creo que habíamos hecho 3 o 4. Hemos hecho 3, sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias hasta ahora, Cristóbal, por todo, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante. Yo de todas maneras en relación con lo último que has dicho, yo llevo temas de familia, pero solo si hay posible de mutuo acuerdo, porque también me gusta mucho la mediación y tal, pero sí te tengo que decir que cuando empecé ya hace mucho tiempo a ejercer, creo que la mayoría de los abogados en familia y en otros ámbitos eran más litigadores y sí he visto que ahora la abogacía sí es cada día más dialogante, más cooperativa, más También preventiva. estáis en Málaga. No olvidéis que estáis en Málaga y ahí vale, tenéis puede ser. personas de un nivel Veo dentro de un la cambio justicia en de general con familia los muy importante. compañeros. Sí, sí, sí. Estupendo. Pues vamos a ver si seguimos así. Bueno, vamos a ver. Me tocaba, a ver, el compañero, era el 4, la pregunta 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. José Antonio Molina, vale. José Luis Calderón Jiménez dice: buenas tardes a todos y gracias por vuestro esfuerzo para ilustrarnos. Si, según los principios de la Ley 8/21, no debemos acudir al juzgado para aquello que funciona, si está funcionando una tutela anterior o curatela que se ejercía realmente como una guarda de hecho, ¿por qué volver a judicializar el asunto? ¿Por qué volver a llevar al juzgado a la persona con el proceso de revisión de medidas o provisión de medidas? Hay una nueva injerencia en su vida que es innecesaria. Bueno, vamos a ver, esto tiene una doble explicación. Por un lado, puede tener razón el compañero, pero por otro lado no hay que olvidar que esos procedimientos están dictando o se ha dictado una sentencia. Las sentencias sabéis que tienen un cierto valor de autoridad. Esa sentencia hay que dejarla sin efecto. Y no se puede dejar sin efecto en el vacío. Vale, hay que hacer algo. De hecho, ya os digo, en el juzgado de familia de Jaén, muchos de esos asuntos, el juez, después de hacer las pruebas que les pide la ley y la revisión, decide que se quede sin efecto la sentencia
y que se mantenga la guardia de hecho que se está manteniendo. Es cierto, pero bueno, esto es un pequeño, vamos a decir así, sacrificio, ¿no? ¿Por qué? Porque además se ha dado, que es lo único, porque la persona con discapacidad no tiene por qué, en principio, enterarse de nada. Se oye a los familiares, el médico forense hace un informe, los servicios sociales hacen un informe, pero cuando la persona con discapacidad sí tiene algo que decir, y la tienen muchas, que no han sido oídas además en el procedimiento de origen, porque siempre han sido... Antes hacía exploraciones judiciales, el juez exploraba a la persona con discapacidad. Ahora, si veis la ley, habla de entrevista. El juez se entrevista con la persona con discapacidad y le dice, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien con tu hija María? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo estás? Hay que oírles. Y eso hizo que se tomara el camino de establecer estas entrevistas judiciales. El que este movimiento cause o no cause más o menos incomodidad a la persona con discapacidad va a depender muy mucho de la práctica del juzgado, de cómo lo haga el juez. Por eso yo no creo en las comparecencias ahí con todo el mundo y viene la persona con discapacidad. No, no, la entrevista tiene que ser reservada. El juez debe oír a la gente de forma reservada. Habrá algunos que no hay nada que no podrán decir nada y eso no se van a enterar del procedimiento. Simplemente vamos a ajustar el tema. Y los que pueden decir nada, algo hay que oírlo. Hay que oírlo. ¿Vale? Entonces, bueno, más. Otra compañera, María Victoria Castro Gallardo. Pregunta si se ha hecho ya algo para que los guardadores puedan tener el certificado digital de la persona discapacitada y hacer todas las gestiones con la administración de forma electrónica. No se ha hecho nada porque eso requiere una reforma legislativa. Que tiene que hacerse. Claro, también tenemos el problema de que muchas veces modificamos una ley y no modificamos las leyes que pueden acompañarle. El certificado digital, que además una empresa puede tener, el consejero delegado puede tener un certificado digital de esa empresa, una asociación puede tener un certificado digital como consecuencia de esa asociación, no se ha extendido a este campo. Lo mismo que hay otros problemas, como son los problemas de carácter fiscal. Hasta ahora, cuando una persona tenía una persona tutelada, podía descontar unas cantidades. Eso tampoco lo ha adaptado la entidad tributaria. Con lo cual mucha gente dice, coño, si es que no me interesa revisar, porque como revise, voy a perder una serie de beneficios fiscales, voy a perder una serie de situaciones. Esto hay que modificarlo. Pero bueno, ahí está la presión social, ahí está la presión nosotros de la Fiscalía, estamos tratando de hacer algo para que lo cambien, pero todos sabemos cómo funciona la administración en este sentido. Entonces, ahora mismo que yo sepa, no hay posibilidad de eso. Vale. Bueno, Perdona, María del Mar, un momento, perdona. No hay ninguna prisa, todo lo que quieras. Un momento. Vamos a ver, salvo que esa persona ha dictado un poder preventivo que estaba vigente, aun habiendo caído en incapacidad por esa coletilla que se establecía que subsistirá y que por lo tanto como titular de un poder preventivo es representante apoderado de esa persona y pueda firmar documentos que afectan a esa persona con su propio certificado digital. ¿Vale? Como ella, con ella. Entonces, bueno, en esos casos, pero esto es algo que hay que modificar. Esto ahora mismo pues tenemos que ir abriendo camino. Más cosas. Muy bien. Pues mira, vuelvo un momentito atrás porque el compañero que hizo la pregunta antes anterior dice muchas gracias, aunque el fiscal cuando preguntaba si tenía que iniciar otro procedimiento o no, dice muchas gracias, aunque el fiscal ha impugnado nuestro recurso de reposición y apoya la providencia del juez requiriendo a la hija para que rinda cuentas. Quedamos a la espera de lo que resuelva su señoría. Yo me he encontrado, en el sentido de lo que apunta el compañero, yo me he encontrado, bueno, que yo soy la primera que ignora casi todo de todas las ramas del derecho porque es imposible llegar a todo, pero además cuando te especializas un poquito en muchas cosas, y yo entiendo que los juzgados, los de primera instancia de instrucción, los mixtos o solo los de primera instancia, a veces no pueden actualizarse como todos quisiéramos en todo tan rápidamente. Pero sí me he encontrado
que algunos notarios y algunos juzgados, algunos jueces en esta materia de discapacidad tampoco han tenido tiempo de actualizarse nada desde el 21, ¿eh? Y pasan estas cosas con mucha frecuencia. Bueno, vamos a ver, te digo. No lo he dicho antes, he hecho una pequeña alusión. Los fiscales llevamos trabajando en lo que hoy es la ley 821 desde el año 1983, cuando cambió la tutela de familia por la tutela de autoridad. Nosotros creamos un esquema que era, primero decíamos, la incapacidad es algo más que un diagnóstico. Eso de que tiene Alzheimer, o tiene esquizofrenia paranoide, o tiene deficiencia, y ya está, ya es Una incapaz. etiqueta. Segundo, decíamos, la incapacidad suponía una causa. ¿Cuál era la causa? La establecía el artículo 200 del Código Civil. Las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Bien. Bastaba solo que la persona tuviera una patología y que no pudiera gobernarse por sí misma para que declaráramos una incapacidad, y nosotros ya decíamos que no. Decíamos, eso es la causa, pero hace falta el motivo. ¿Para qué necesita esta persona el nombramiento de alguien que lo represente? El motivo. Y yo lo he dicho antes, una persona que no va a tener nunca ninguna intervención jurídica en el campo jurídico, ¿para qué hay que modificarle la capacidad? Si hay que ingresar en una residencia, tenemos el procedimiento de ingreso involuntario. No hace falta modificar la capacidad. ¿El motivo cuál podía ser? Pues que necesite vender la casa, que necesite aceptar una herencia. Y decíamos, tiene que haber un motivo. Y esto llevaba aparejado además una parte procesal o adjetiva que decía lo que nosotros llamábamos la teoría de la doble vía. No tenía sentido montar un contradictorio en muchísimos de los casos. Contradictorio que al final era nada. La persona que estaba ya en una situación completa de discapacidad, de un Alzheimer profundo o que estaba en coma, ¿para qué narices vamos a montar un contradictorio? ¿Qué posibilidades de defensa hay ahí? Y decíamos, no, tiene que haber casos que vaya por la jurisdicción voluntaria y casos que vaya por lo contencioso, como vemos que hace actualmente la ley. Eso en primer lugar. Nosotros ya veíamos trabajando y hemos estado formándonos porque lo veíamos venir. En el año 2006, cuando se dicta la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que entró en España en vigor en mayo de 2008, ya nosotros estábamos formando y trabajando porque partíamos de la tesis de que el convenio internacional válidamente aceptado por España y publicado en el BOE estaba por encima del Código Civil. Cosa que nadie nos hacía ni puto caso, con perdón. Y estábamos trabajando y estábamos haciendo cursos sistemáticamente. Por eso cuando la gente dice, no, es que tiene un plazo en vigor muy corto, de entrada en vigor, no sé, 3 meses. Y yo decía, pero vamos a ver, que es que nosotros ya llevábamos trabajando de esto, escribiendo artículos de esto, planteando cosas de estas, desde hace ya mucho tiempo. Que había que ver otra forma de ver la incapacitación. Cuando yo entré y cuando yo la estudié, la incapacitación era una cosa solamente material, para ver si poníamos los bienes de la persona con discapacidad en el comercio, porque era lo que habíamos heredado del derecho romano. Y nosotros nos dimos cuenta que lo importante eran las personas, los derechos personalísimos, el poder realizar actividades afectivos sexuales, el poder... No sé si me explico. Perfectamente. Claro, de repente nos ha llegado el tema, pero tú has dicho antes, has hecho referencia al famoso donde me conociste, ¿no? Yo, antes de entrar en vigor la ley, cuando ya trabajábamos con la convención y cuando ya trabajábamos con los proyectos que iban a venir, con Antonio Cabeza, un compañero vuestro que lleva estos temas aquí en Jaén y que estaba muy metido en el colegio, intentamos, no una, sino en 2 ocasiones, organizar una jornada de formación de la abogacía. Para esto que iba a venir, sabíamos que iba a venir. Los jueces, pasaba igual, no venía nadie. Tuvimos que suprimirla porque lo pedía uno.
Los fiscales teníamos este adelanto, no es presumir, pero es que lo que teníamos porque estábamos... Pero lo que era el campo de la abogacía y lo que era el campo de la judicatura no acababan de ver el asunto. ¿Cuándo se ha creado el problema? Cuando la ley entró en vigor. Y cuando ahora te dice el juez, no, mire usted que este procedimiento de modificación de la capacidad, que no, que esto ya no existe. Entonces, bueno, hay que dar tiempo. Hay que darle tiempo a los letrados con cursos como este, con el curso como el que he citado anteriormente, el Consejo General de la Abogacía. El Consejo General del Poder Judicial está organizando cursos sobre esta materia, que no es solamente para los jueces especialistas. Jueces especialistas no hay en todos lados. No. Este es un tema tan importante que tiene que ser transversal en todos los jueces. Que el juez de Marto tiene que saber de lo que tiene entre manos. No solamente el juez de familia y personas con discapacidad de Jaén. Porque ahí no van a ir todos. Y porque además regula aspectos de la persona con discapacidad que es para todos los procedimientos. El artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando habla de la capacidad, del complemento de la capacidad, de los facilitadores, cuando habla de todo eso, también está reformado en la ley, sirve para un desahucio, para un problema de compraventa, para un problema de arrendamiento. Que las personas con discapacidad son como los demás y están en todos los lados, están en todos los procedimientos. ¿De qué sirve que un juez especialista se lo sepa muy bien si luego yo voy al juez normal de primera instancia porque tengo un desahucio y soy incapaz de entender cuál es la forma con la que la persona con discapacidad hay que permitirle el acceso a la justicia? ¿De qué nos sirve? Luego tendremos que aprender. Os voy a contar una anécdota. Yo tengo un gran amigo que ya falleció, Manuel Miranda Trampés, que fue profesor en la Escuela Judicial de Barcelona. Una persona fue nuestro referente además en el Tribunal Constitucional de la red de fiscales de protección de personas con discapacidad, pero él en realidad era un gran procesalista de procesal penal que había recorrido toda Hispanoamérica, había recorrido todo, de una altura impresionante. ¿Vale? El único compañero que tengo yo una foto suya en mi despacho y en mi casa, porque era mi hermano y como murió casi en mis brazos, pues era mi hermano. Bien, pues la Escuela Judicial decidió como homenaje ponerle su nombre a la Escuela Judicial de Barcelona. La biblioteca de la Escuela Judicial de Barcelona se llama Manuel Miranda Trampés. Y a mí me invitaron, como persona que lo conocía, que era cercano a él, a intervenir en el acto. Y entonces yo subí a Barcelona para intervenir en el acto. En el vino que dieron después el coste, estaban allí las chicas, eran todas mujeres, que estaban dando clase del área de civil a los nuevos jueces. Y me dijeron que yo no sabía nada de la ley, que tal y cual, que cómo iba a salir esto, que cómo iba a ir esto. Incluso me preguntaron, ¿tú estarías dispuesto a venir a la Escuela Judicial de Barcelona a explicarla? Porque nosotros nos sentimos incapaces de explicarse. Yo les dije que sí. No me han llamado. Te llamarán, No sé. te llamarán. No, ya han salido la promoción, ya han salido 2 promociones después de eso. Yo no sé si han cambiado, si han estudiado, si se han reformado. Claro, si no tenemos desde el inicio una formación sobre esta materia, pues habrá que esperar 3 o 4 años en que los opositores estudien esta materia, que los alumnos de Derecho estudien esta materia, porque son los que luego van a ser jueces y se encuentren en una situación de conocer lo que estamos trabajando. Hemos cambiado el chip y eso es muy complicado. Y es complicado para vosotros, es complicado para los fiscales que no estaban en esta dinámica, que repito que los que estaban en esta dinámica eran muy poquitos, y también es muy complicado para las personas que se enfrentan a la judicatura. Luego para todos los organismos, bancos, etcétera, etcétera. Para todos. Más cosas. Esto va creciendo. Mira, las preguntas, ¿eh? Hay un compañero, Guillermo Otero, que me dice que es muy interesante la sugerencia que has hecho respecto al documento y que se agradece. Entonces yo, si te parece bien, me lo envías y yo a través del colegio, a todos los inscritos que se repartan. Yo ahora cuando acabemos, lo primero que voy a hacer para que no se me olvide, si no me pega un toque, pero para que no se me olvide. Vale.
Os lo voy a mandar el documento para que lo tengáis, para que lo veáis. Hace poco se lo mandé a una compañera porque había tenido una familia allí. Creo que puedo rescatarlo fácilmente del correo de fiscalía. Y digo porque a veces mi ordenador es la caja de las sorpresas, ¿no? El baúl de los recuerdos. Y entonces pues lo sacaré y te lo mandaré. ¿Vale? Te lo mandaré esta tarde mismo, si es posible. Quiero deciros, aunque hay alguna pregunta más y todavía parece que no hemos terminado, pero para que si alguien tiene que ya irse y tal, voy a daros mi correo electrónico. ¿Vale? Para que lo copiéis. O yo no sé si podré escribir yo en el chat. Sí puedo escribir en el chat, ¿verdad? Sí, puedes. De todas maneras, hay aquí un par de preguntitas más y una felicitación de la compañera Pilar Mayor Olea de aquí de Estepona también. Muchas gracias, Cristóbal, por la elección del tema y el ponente tan acertados. Y hay un A par de vosotros. Os tres voy a preguntitas poner más, el ¿vale? @fiscal.es. Tengo una mala costumbre. Sí. Contesto. Es cierto que muchas veces contesto primero Necesitas tiempo. y digo, ok, ya te contestaré cuando tenga más tiempo. Y luego ¿Sabéis bien? contesto Bueno. o, que para mí es mucho más fácil y gratificante, vamos a hablar por teléfono, le doy mi teléfono, dame vosotros vuestro y hablamos y los comentamos porque van surgiendo con ese tema. Entonces lo tenéis ahí y está a vuestra disposición. Muchas gracias a la compañera. Se hace lo que se puede, como dice el otro. A ver, más cosas. Mira, otro compañero, Alberto Ayllón, comenta: buenas tardes, tengo el caso de una persona de 50 años con una minusvalía psíquica desde su nacimiento declarada del 75%. No es capaz de gobernarse por sí misma hasta el punto que no sabe distinguir el frío del calor, por lo que precisa cuidado constante. Consta sentencia de incapacitación del año 2015, en el que se nombró a su hermana como tutora. El pasado año, el fiscal solicitó revisión de medidas, volviéndose a hacer pasar por el juzgado a estas personas. El informe forense indica que no fue capaz de responder ninguna pregunta que se le formuló. Hace 2 semanas emitió auto por el juez en el que extingue la curatela y aprecia la existencia de una guarda de hecho. Supongo que Bueno, vamos a ver. comparte. La guarda, de hecho, puede solucionar también estos problemas. ¿Qué necesita esa niña? ¿Qué necesita esa niña? Necesita unos cuidados físicos. Es una persona de 50 años. Sí, sí, bueno, Un adulto. es verdad, Un adulto, perdón. sí. Tiene unos cuidados físicos y ¿qué necesita en el tráfico jurídico? Porque si esa persona de la hermana tiene acceso a sus cuentas para realizar sus pagos, si esa persona o se encuentra en una residencia donde los hermanos tienen claro que está bien cuidada, ¿para qué vamos a poner un curador y un curador representativo? Si os lo vuelvo a decir, el guardador de hechos puede ir a pedir las autorizaciones. ¿Para qué vamos a crear una curatela representativa que nos puede exigir rendiciones de cuentas? Si lo que hacemos es dificultar más la situación. Ese perfil, salvo que tenga muchos medios fuera, con un guardador de hecho ejercido bien, puede ejercerlo perfectamente. Si yo necesito que acepte una herencia, si yo necesito el artículo 269, parece, lo he dicho antes, pero tenía que mirarlo para que lo miráis vosotros y lo miramos todos juntos también. Perdón, 287. Mirad el 287, al que pueda acudir el guardador de hecho o, en su caso, el curador asistencial cuando tenga algún elemento necesario. Mirad, 287, el curador. Repito que esto es aplicable porque la ley lo ha dicho anteriormente y porque además la doctrina está constante en esto. Que ejerza funciones de representación. Luego también el curador asistencial, porque lo permite la ley también anteriormente. De la persona que precisa el apoyo necesita autorización judicial para los actos que determine la resolución judicial, que tiene que adaptarse al elemento concreto, y en todo caso para lo siguiente. Primero, podéis leerlo, realizar actos de trascendencia personal o familiar cuando la persona afectada no puede hacerlo por sí misma, a salvo dispuesto en internamiento, consentimiento informado, en el ámbito de salud o en otras leyes especiales. Segundo, enajenar o vender bienes o gravar bienes inmuebles.
Tercero, disponer a título gratuito de bienes o derechos de la persona. Cuarto, renunciar a derechos. Quinto, aceptar sin beneficio de inventario. Sexto, hacer gastos extraordinarios. Séptimo, interponer demanda en nombre de la persona que presta apoyo, salvo en los asuntos urgentes de escasas cuantías. Dar y tomar dinero a préstamo. Celebrar contratos de seguro de vida, tal. Tengo un problema. Mi hermana está ahí, tiene un 75%, tiene 50 años, no se manifiesta bien hacia afuera. No olvidemos que, y los que habéis sido madres lo sabéis perfectamente, cuando tenéis un bebé en brazos y no sabéis lo que le pasa, y llora y os obviáis. No entiendo a mi hijo, eso dura 6 meses. A los 6 meses tú sabes cuando tu hijo llora por hambre, sabes cuando tu hijo llora por frío, y sabes cuando tu hijo llora porque necesita cariñito. Muchas familias tienen personas que no lo puede entender una persona que esté fuera de ella, pero con gestos visuales, termina entendiendo un poco lo que él desea y lo que él quiere. Es decir, cuando hablamos no se manifiesta, no habla, no tal. El médico forense es un señor que ha aparecido allí, que no conoce de nada a esa persona, pero posiblemente esa tutora que lo ha llevado al médico forense o que ha llevado a su hermana al médico forense, sí sabe muchas veces lo que su hermana quiere. ¿Me explico? Perfectamente. Y entonces necesita actuar en ese tema. Pues no hay ningún problema para que eso se lleve por guarda de hecho. Si tiene muchos bienes y tal, ya tendríamos que entrar en curatela asistencial o representativa. Pero si en realidad lo que tenemos es una persona que está en mi casa o que está en una residencia, que la estoy cuidando yo como su hermano o su hermana, que tengo acceso a sus cuentas para manejar la pensión que tiene, ¿para qué queremos algo más que una guarda de hecho? Claro. Más. Vale, pues te dan las gracias también a otros compañeros. El compañero anterior decía que a lo mejor hubiera sido conveniente no tocar nada, en fin, dando su opinión al respecto. Sí. Y María José Muñoz García dice, buenas tardes, actualmente la revisión de medidas judiciales para cambiar de tutor a guardador, hasta el momento me han sido solicitadas de oficio por el juzgado, no las he instado yo, ni me lo ha requerido el juzgado. ¿Es así? No, vamos a ver. No entiendo bien A la ver cómo pregunta. explico yo esto rápidamente. En principio tiene que hacerlo la persona, la familia, la situación. La persona con discapacidad cuando tiene posibilidad, porque muchos que tienen consentimiento lo presentan ellos y no hay ningún problema. Los familiares, el tutor, el que ejercía como tutor, el que ejercía como curador, etcétera, etcétera. Y en el caso de que éstas no lo hagan, se establece además un plazo de 3 años, que es un plazo muy corto, muy corto, muy corto. En el caso de que esto no lo hagan, debería hacerse por el juez o por el fiscal de oficio. Bien. Como dicen los militares, permiso para hablar. La experiencia que yo he tenido es que yo no sé dónde han estudiado muchos jueces, porque eso de oficio no acaban ellos de entenderlo. De hecho, los jueces en Jaén, salvo alguna honrosísima excepción, se ha limitado a decirnos al fiscal que lo instemos nosotros. ¿Vale? Como lo han dicho tu compañera, desde otro lado. Abre el expediente que ya lo ha iniciado oficio y le dice, ístemelo usted. Pues ya está abierto el procedimiento. ¿Para qué necesito yo presentar un escrito? Bueno, a mí me han hecho, nosotros decidimos una jornada de fiscales de protección de personas con discapacidad que para controlar, porque nosotros no tenemos ningún control de los procedimientos que hay, porque los procedimientos están en los juzgados. Eso es algo que hay que tener muy claro, no en la fiscalía. Claro. Nosotros no tenemos acceso a esos materiales. Entonces nosotros lo que hacíamos cuando nos llegaba, decidimos que cuando nos llegaba una rendición de cuentas, un inventario, informe de inventario, una continuación de un internamiento, aprovechábamos para solicitar en el escrito, a través de otro sí, que se procediera a iniciar el procedimiento de revisión. Ante eso yo me partí la cabeza con los jueces, con la mayor parte de los jueces que yo llevo mucho, y entonces algunos iban por libre, para decir, oye, que es de oficio. Porque ellos me decían que no, que lo pidiera yo con un escrito en el decano. Que ellos no iban a hacer nada porque yo pusiera la rendición de cuentas de que es favorable, pero que me hagan esto.
Y lo que le han hecho a tu compañera es mucho más grave. Es decir, yo lo inicio de oficio. Y ahora le digo, no, yo lo inicio de oficio, pero te requiero a ti que tú me lo presentes. Nosotros hemos tenido que terminar, porque yo siempre pienso que cuando no puede entrar uno por la puerta, tiene que entrar por la ventana. Dijo, mira, yo no me voy a pelear. Lo único que van a sufrir van a ser los bosques. Porque voy a tener que presentar dos escritos. El primero y el segundo. ¿Vale? Y yo, pues entonces empecé a hacer, al mismo tiempo que decía que sí, favorable a la rendición de cuentas, hacía el escrito instando la revisión. Otro juzgado. Hablé con los juzgados y decir, pues, por lo menos mandarme el listado de las que tenéis para que yo pueda hacerlo. Pues uno me han mandado y otros han dicho que me busque la vida. Esto, sabéis que no depende del juez, fundamentalmente. Así que vamos a ser serios. Esto, el letrado de Administración de Justicia tiene mucha responsabilidad, puesto que es el jefe de la oficina judicial. Pero los que toman estas decisiones en el 90% de los casos es el funcionario del juzgado que lleva las materias. Y que quiere muchas veces que le den la cosa muy comidita, muy mastica. Que le tengan toreado el toro y él limitarse a meter la espada. Esto no es. De oficio quiere decir de oficio. En el momento que llega al juez una información de que hay una persona con discapacidad que en su momento fue modificada la capacidad, tiene que instar de oficio la revisión. Como cuando el juez penal le llega, no por denuncia, sino por puro conocimiento, la existencia de un hecho delictivo. Tiene que actuar de oficio. Eso significa de oficio, que nadie tiene que pedírtelo, que lo haces tú como juez o como fiscal en el caso de que la información no llegara a la fiscalía. ¿Vale? Pero lo que le han hecho a tu compañera, pues le han hecho no está bien hecho, no es una buena práctica. Ok. Bien, te siguen dando los compañeros las gracias. Sí, Maite Echezarreta, que es profesora de la Universidad de Málaga de Derecho Internacional Privado y también está muy implicado en el estudio de la protección de mayores. De hecho, para quien esté interesado, el día 31 también a las 4 hemos organizado desde la Delegación de Estepona también en relación con la protección de mayores con elemento extranjero, otra webinar que va a intervenir ella y ella te da las gracias, dice muchas gracias Cristóbal, soy Maite Echezarreta, quería preguntarte si tienes experiencia con personas extranjeras, 2 puntos, adopción de medidas, reconocimiento de medidas adoptadas en el extranjero, autorización para aceptación de herencias, funciones del guardador o representante, etcétera. Gracias de nuevo. Bueno, vamos a ver, contestar a una profesora de Derecho Internacional Privado. Muy buena, además. A una pregunta de este tipo. Yo tengo mucha relación igual que tú. Con Granada, con todo el equipo que, bueno, ya se jubiló de Mercedes Moya, de Ángeles Lara, de Ricardo Valdivia, porque estoy integrando un grupo de investigación de Derecho Internacional Privado. Y soy consciente de nuestra total desconocimiento como jueces y fiscales del derecho internacional privado, que no se nos ha formado. Yo cuando estuve de coordinador del módulo de civil, dedicaba un día completo al derecho internacional privado, en derecho de familia, que me llevaba a mis compañeros del área de derecho internacional privado de la Universidad de Granada, que desapareció, parece que no hay interés. Ahora tenemos una cosa que se llama el prontuario que miramos, pero nuestra formación es nula. Entonces vamos a empezar por ahí, compañera, para darte una respuesta. Elemento extranjero, sí ha habido elemento extranjero. Si digo algo que no es correcto, me lo corrige. En los elementos que hacían referencia a capacidad dependían de la ley nacional. Y por lo tanto, cuando nos encontrábamos ante un elemento extranjero, había que aplicar la ley nacional de su país. Como ahora la ley 821 ya no habla de capacidad, ya habla de otra cosa, habla de medidas de apoyo. Teníamos que plantearnos, con la antigua, que luego hablaremos con el cambio de todo el convenio de la Haya y todo esto en nuestras materias, que estamos ante situaciones de protección.
y las situaciones de protección, se decía que había que aplicar la ley del foro. Es decir, una persona que encuentra en una situación en España con derecho extranjero, lo tenías que hacer aplicar el derecho español. Sabemos también que el que alega el derecho extranjero tiene que probar su existencia y su interpretación. Eso es como pescar peces en el infierno. Traer un derecho extranjero fuera de lo que era, buscarlo en internet, sacarlo y plantearlo desde el punto de vista de una situación de protección que muchas veces requieren de determinada urgencia, era muy, muy complicado. Máxime cuando el juez, en cumplimiento de su eso, te decía, no, vale, certifíqueme usted que el código francés dice eso, o que el código chileno dice eso. Y además el alcance y la interpretación que hacen los tribunales. Yo creo que ni los fiscales ni los jueces de este país están preparados, ni estaban preparados para llevar adelante ese planteamiento. Dicho esto, hemos tratado dentro de lo posible de adaptarnos en el tema, pero fundamentalmente lo hemos hecho a través del mecanismo de la protección aplicando derecho del foro. Salvo circunstancias excepcionales en que sí ha habido alguna cooperación de los consulados, que normalmente, yo me acuerdo un caso de un chino que me dijeron, no, esto tiene que ser el asesor jurídico del consulado chino. Bueno, pues póngame usted, no, es que está de vacaciones. Digo, bueno, pues ya está, pues ¿cuándo viene de vacaciones? Dice, no, es que no solo las vacaciones son por 2 años y acaba de irse. Bueno, ¿y qué hago yo? Pues nada, a ver, buscar la legislación china, la legislación, hemos tenido casos chinos, chilenos, marroquíes, pero generalmente lo hemos resuelto por la puerta falsa. La Por puerta el falsa foro que de era, necesidad, ¿no? ¿eh? El foro de necesidad, yo he visto que a veces se resuelve ante Claro, la falta el foro de protección, a través de la necesidad. protección aplicábamos el foro nacional y le aplicábamos el derecho español. Yeah. Correcto, mi amiga Carmen Ruiz y alumna, que fue una de mis primeras alumnas, Carmen Ruiz Sutil, me dice, coño, esto lo hacéis vosotros a vuestra bala, ya. Pero es que no teníamos medios para funcionar de otra manera. Sí hemos encontrado, últimamente he tenido un caso de un holandés que solamente hemos hecho un ingreso involuntario, uno que iba con unos perros tocando la flauta, no sabía dónde venía, tuvimos que hacer una verdadera investigación, gracias a Dios el consulado holandés funcionó de forma unánime y de hecho está recogido en la nueva, en la memoria de este año. Conseguimos localizar quién era, que era muy importante, localizar dónde estaba su familia y al final por se hizo un ingreso involuntario, pero aplicando derecho español. Bien. Gracias, te dice Maite. Y mira, preguntan otros compañeros por tu email, no solo por el documento, sino también por tu email. Entonces, si Lo lo he puedes... puesto, ¿no? Lo he puesto en la ESA. Está aquí Mira en en el el chat. chat, Está en el chat. Cristóbal Francisco. francisco.fabrega@fiscal.es. No sé qué se refiere en el documento, que no sé Tú está en el comentaste chat. antes, no, antes comentaste que me vas a enviar el documento este No, para... eso te lo mando ahora por correo, es que no puedo, si me pongo a buscarlo ya no contesto preguntas. No, ese ahora no debe ser, no te preocupes. Estupendo, estupendo. Muy bien. Pues ya más preguntas ya no hay, Cristóbal. Bueno, Así que pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante. Yo me quedaría un buen rato más, pero no hay que abusar de los ponentes. Y te están dando las gracias más compañeros, así que muchas gracias y espero en el futuro te dejaremos descansar, poder volver a contar contigo porque ha sido muy instructivo. cuando queráis, sabéis que cuando queráis. A ver si la próxima vez pudiera ser En de persona, presencial en Málaga, porque claro. lo virtual tiene dos problemas. La interacción es menor, la Sí, posibilidad de conocer gente es menor. Yo soy una persona que me encanta conocer gente y sí, compartir experiencias. Y luego, si
si es necesario una cervecita, una comida, Hombre, eso se intentará, sí, seguro. Vamos a hacer otra simplemente para celebrar. Y además la virtual me agota. Yo ahora me quedo agotado toda la puta tarde. ¿Por qué? Porque me agota. La virtual agota. Es estar aquí teniendo que mantener una... Es muy cansado y lo noto psicológicamente y lo noto. Mientras que lo presencial, pues parece que es más, ¿no? Más dinámico, más lúdico también, ¿no? Dentro de lo jurídico. Así que cuando queráis, ¿vale? Encantado de haber estado con vosotros y espero que os haya, sí, que ha os sido muy, haya aportado algo. como dicen los compañeros, muy ilustrativo, sí, muy útil, muy práctico, muy interesante. Muchas gracias, Cristóbal, y gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestra atención y por vuestro interés y bueno, nos encontraremos de nuevo en algún otro momento en persona y luego nos iremos a tomar una cerveza. Sí. Venga, Muy bien, pues nada, pues muchas encantado. gracias. Voy a ver si te Gracias a mando ahora mismo todos. eso, ¿vale? Vale, Mándame tú el gracias. programa y eso para el tema mío del Ahora currículum. mismo, sin Venga, falta, ahora mismo. chao, Gracias chao. a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.